que el horario manda. ¿Tenéis alguna pregunta así muy corta, pero tenemos ya casi que pasar así? Bueno, me tenéis a disposición en la asociación de empresas, he dejado mi contacto ahí y vamos, yo estoy abierto a lo que queráis. Muchas gracias. Gracias. Siento en ocasiones siento en ocasiones tener que ser un poco el que manda para tener que ir cerrando las ponencias, pero no sé, que el programa es muy completo. De todas maneras, muchas gracias, Juan, porque yo ahora sabía el tema un poco solamente de superficie, y lo que hemos visto en las dos ponencias hasta ahora es que estamos perdiendo el tiempo. La primera hemos visto cómo tenemos un potencial de captura de carbono en suelo realmente desaprovechado, y en la segunda tenemos un tremendo potencial en lo que es la recuperación de esos residuos en los tres aspectos fundamentales que tenemos aquí: ahorro económico, que nos puede al final beneficiar a todos, creación de empleo y, por supuesto, ahorro en emisiones de carbono. Ahora está con nosotros José Pérez Sabra, es ingeniero agrónomo, con la experiencia de la normativa de agricultura ecológica, ya que desde 1998 trabaja en este sector, y desde el año 2000, es el director técnico del Consejo de Agricultura Ecológica de la región de Murcia, que es la entidad que se encarga del control y certificación de los productos ecológicos en el ámbito de la región de Murcia. Nosotros contactamos con el Consejo de Agricultura Ecológica porque tenemos algunas ideas de que un nuevo modelo agroecológico, un nuevo modelo agrícola, más basado en una buena gestión del suelo que en una producción intensiva, pues a medio plazo tiene muchos beneficios, no solamente beneficios puramente ambientales, en forma de menos pesticidas o en forma de menos nutrientes, sino sobre todo en forma de algo que antes nos comentó Marcel: una buena gestión del suelo favorece el ciclo hidrológico, favorece la captura de carbono, y una planta mejor alimentada por un suelo fértil es una planta mucho más resistente a unas oscilaciones climáticas que sabemos que nos están viniendo con el nuevo escenario del clima, mucho más resistente ese tipo de planta que una planta alimentada en un suelo que sirve únicamente como soporte de las raíces. Bueno, adelante, Pedro, tienes 20 minutos. Vale, gracias, Antonio. Bueno, en primer lugar, agradecer a Antonio y a los organizadores de las jornadas por invitarnos a participar y a hablar de agricultura ecológica y las ventajas que tiene la agricultura ecológica dentro del cambio climático o de la reducción de los gases de efecto invernadero. En mi presentación primero voy a situar contextualmente la agricultura ecológica, después voy a dar una cifra situando a la región de Murcia, la importancia que tiene la agricultura ecológica dentro de nuestra región, y después pues, hablaré de los beneficios, de las ventajas que nos proporciona este sistema de producción para el medio ambiente, sobre todo, que es de lo que hablamos esta tarde. Empiezo por lo contrario a la agricultura ecológica, que sería la agricultura industrial, la agricultura que a raíz de la Revolución Verde a mediados del siglo pasado se empezó a desarrollar, una agricultura donde las plantas no se veían como fábricas simplemente. Esta agricultura, por suerte, prácticamente ya ha desaparecido de nuestros campos. Ahora casi todo sería la siguiente fase que voy a poner, la agricultura controlada. Y bueno, pues básicamente aplicar fitosanitarios y aplicar insumos, muchas veces sin ningún control, sin ningún conocimiento, porque bueno, aquí veis a un señor que está aplicándolo con una mascarilla, con un traje especial, tal, y en cambio aquí tenemos otro, manga corta, con el niño jugando detrás mientras está aplicando un fitosanitario. O sea, realmente no saben que están trabajando con venenos que perjudican nuestra salud y que perjudican el medio ambiente. Como decía, hay otro escalón intermedio, hay muchas normas de agricultura controlada y por suerte ya prácticamente el 100% de nuestra región se hace bajo estas normas. Se siguen utilizando fitosanitarios, se siguen utilizando fertilizantes, pero se utilizan de forma racional. O sea, hay, por ejemplo, un trampeo para saber cuándo hay un índice de plaga y hacer el tratamiento cuando está ese índice de plaga, no como en la agricultura industrial. A mí, cuando yo estudiaba agrónomo, me enseñaron que la lechuga se plantaba el día X más 3 había que utilizarle un cóctel de 6 o 7 productos para el tratamiento de la lechuga. Y piensan, y si no tiene plaga en la lechuga, ¿por qué hay que utilizarlo? Porque el calendario lo dice, simplemente.
No, aquí ya primero vemos que hay plagas, también se utiliza lucha biotecnológica, lucha con insectos que se comen los insectos que puedan ser plagas, o trampeo para capturar insectos. Todo esto también se utiliza dentro de la agricultura ecológica. ¿Diferencias que tiene la agricultura ecológica? Pues bueno, es un sistema que está regulado a nivel de la Unión Europea. Hay un reglamento europeo que se desarrolló en el año 1991, que se actualizó en el año 2007, por el cual se recoge los principios, las normas de producción, cómo se tienen que etiquetar los productos ecológicos, qué control se tiene que hacer para que un producto pueda certificarse como ecológico. Bueno, pues una de las partes importantes es que no se puede utilizar ningún producto químico de síntesis, ni para la fertilización, ni para el control de plagas y enfermedades, o en el caso de la ganadería, no se pueden utilizar de forma preventiva antibióticos y hormonas, por ejemplo. El control de hierbas pues, se tiene que hacer con medios mecánicos, y es una agricultura que todas las parcelas que están dentro de la agricultura ecológica, al menos una vez al año tienen que pasar una auditoría. En esta auditoría se pueden tomar muestras de los productos para verificar que realmente cumplen con la normativa. En España lo solemos llamar agricultura ecológica, de hecho el término reservado para España es ecológico, pero también cuando oímos hablar de agricultura biológica o agricultura orgánica estamos hablando del mismo sistema de producción, o sea, es la misma normativa. Lo que pasa, nosotros utilizamos ecológico, Francia e Italia utilizan biológico, y los países de habla anglosajona suelen utilizar el orgánico. Y es un concepto diferente de la actual agricultura industrial, no es una nueva técnica agrícola, ni es algo restrictivo o retrógrado, sino es un avance. Todas las técnicas de lucha biológica, lucha biotecnológica que se han desarrollado por la agricultura se pueden aplicar dentro de la agricultura ecológica. Creativa, científica y avanzada, y pues puede dar solución a graves problemas ambientales, los que más afectan a la charla de hoy, ¿no? Estamos hablando de clima y es de lo que más hablaremos. Si no utilizamos productos químicos de síntesis no estamos contaminando el ambiente. Sanitarios, tanto para el consumidor que consume esos productos como para el agricultor que maneja esos productos. Y sociales, es una agricultura que genera más mano de obra. Es necesario, por ejemplo, nada más que con el control de flora ardense, si en vez de utilizar un herbicida hay que secar la hierba o moler la hierba o labrar, ya la mano de obra es mayor, y el gasto en mano de obra, hay explotaciones ecológicas que han multiplicado por 3 las necesidades de personal que tienen, simplemente para poder dedicar un equipo de 8 personas a quitar hierba. Y bueno, pues esto ya es una agricultura de verdad, una agricultura hecha por agricultores. Mucha de la agricultura que tenemos actualmente, los agricultores son pocos, son grandes empresas que cultivan grandes superficies y lo ven como una máquina y con calendario y a cumplir. Bueno, la definición prácticamente ya la he dicho, no la voy a decir. Esto es la evolución de la agricultura ecológica en la región de Murcia en los últimos 10 años. En el año 1996 teníamos solo 284 hectáreas de agricultura ecológica. Actualmente estamos en torno a las 60.000 hectáreas de agricultura ecológica, y este año es muy probable que terminemos por encima de las 80.000 hectáreas. Esto supone que es el 10% de la superficie agraria. En Murcia hay superficie potencialmente cultivable unas 600.000 hectáreas, de las cuales realmente se cultivan 280.000 por ahí, pero bueno, el 10% de la superficie agraria útil de Murcia está bajo las normas de agricultura ecológica. En cuanto al número de operadores que hacen agricultura ecológica, también ha tenido un crecimiento. Actualmente estamos en torno a los 2.500 agricultores y 270 empresas que transforman los productos como ecológicos. En el año 1996 había solamente 62 operadores, de los cuales 58 eran agricultores y 4 eran industrias. Pues mirad el crecimiento que ha habido en 2 décadas. En cuanto a la importancia de Murcia con agricultura ecológica, estos son datos del año 2010, que es una tabla que elaboró la Unión Europea
en el año 2013, no han publicado ninguna superior, simplemente por ver que Murcia, dentro de España, es la región que tiene un mayor porcentaje de agricultura ecológica sobre superficie agraria útil, ese 10% que comentaba, y que está dentro de las regiones punteras de Europa en agricultura ecológica, teniendo en cuenta que todas estas regiones, ninguna es una región eminentemente agrícola como la murciana. O sea, podemos decir que Murcia es líder en producción ecológica dentro de Europa. Y dentro de España, muchísimo más. Estos son datos del año 2013, los últimos que ha publicado el Ministerio. Estamos pendientes que publique los del 14. Pero en el año 2013 Murcia, por ejemplo, era la segunda comunidad autónoma, solamente por detrás de Andalucía, en el cultivo de hortalizas ecológicas, con aproximadamente 2.000 hectáreas. A día de hoy tenemos más de 3.000 hectáreas. Ya Murcia prácticamente tiene lo mismo que el resto de España, sin quitando Andalucía. En el caso de los cultivos arbóreos, Murcia es la tercera, teniendo en cuenta que las dos que tenemos delante son Castilla-La Mancha y Andalucía. Andalucía tiene un olivar ecológico muy importante y Castilla-La Mancha un viñedo ecológico muy importante. Solo con esos dos cultivos nos dejan en tercer lugar, pero estamos por delante de Extremadura, que es una región bastante más grande que la nuestra, que de Comunidad Valenciana o que Cataluña, y muchísimo más que Castilla y León. Tal. Y solamente en cereales, Murcia no es una región cerealista, estamos en el sexto lugar. Por comarcas, en las comarcas donde más agricultura ecológica hay en nuestra región, es en el altiplano. 1 de cada 3 hectáreas ecológicas están en esta comarca, evidentemente después noroeste y Valle del Guadalquivir. ¿Por qué en estas comarcas donde más se centra? Que son las comarcas de cultivos extensivos, que son los más fáciles de hacer ecológicos. Los que vienen aquí, los frutos secos, el 41% de la superficie ecológica de Murcia en el 2014 fue de frutos secos, el 17% de viñedo, cultivo herbáceo y cereal. Entonces estos son los que se desarrollan en esas comarcas. En cambio, en las comarcas de la Vega del Segura, que es una comarca de frutales básicamente, o en el campo de Cartagena de hortalizas, evidentemente donde menos superficie ecológica hay, aunque el cultivo de hortalizas en Murcia es muy, muy importante. Aquí comparamos los datos del 2014 por cultivo y simplemente por llegar a la cifra final. Por grupos de cultivos, pues el 38% de los almendros de Murcia son ecológicos. 1 de cada 3 hectáreas de viñedo es ecológica, pero es que en general 17 de cada 100 hectáreas que se cultivaron en el año 2014 fueron ecológicas. Y con la cifra que he dicho antes de que este año puede ser que lleguemos a las 80.000, vamos a tener 25 de cada 100 hectáreas que se cultiven este año en Murcia van a ser de agricultura ecológica. Eso nos va a colocar seguro como la región de Europa que está por delante o líder en producción ecológica. ¿Qué beneficios nos da la agricultura ecológica? Pues el uso basándonos en los principios de la agricultura ecológica, pues los beneficios que reporta cada uno de estos principios. La fertilización orgánica, el no utilizar fertilizantes minerales, pues aumenta la fertilidad y el contenido de humus del suelo, se ve el suelo como un organismo vivo, con lo cual hay un mayor desarrollo de microfauna, microorganismos y otros seres vivos, hay una mayor diversidad biológica en este suelo, hay una conservación y enriquecimiento de nutrientes, mejora la capacidad de retención de agua y aumenta la resistencia a la erosión. Un suelo vivo, un suelo resistente, o sea, un suelo vivo fuerte va a ser mucho más resistente a la erosión que un suelo que muchas veces hemos visto, o yo he visto de suelos que eran excepcionales, han empezado a cultivar lechuga y a los 5 años de estar cultivando lechuga el suelo es simplemente un sustento para que estén las raíces y no puedes plantar nada porque no crece nada que no le den los nutrientes de forma mineral. La no utilización de insumos de síntesis pues limita la contaminación de plaguicidas del ambiente, lo comentaba antes en la introducción, elimina efectos tóxicos sobre flora y fauna, también sobre el ser humano, no uso de sustancias que afecten a la capa de ozono, se disminuye el uso de gases que puedan tener efecto invernadero, menor coste energético para la recuperación de aguas y seguridad alimentaria. O sea, un producto que no ha utilizado ningún producto químico o ningún insumo químico que pueda ser contaminante nos va a reportar una mayor seguridad alimentaria
que un producto que lo haya, o nos va a aportar la máxima seguridad alimentaria. Esto no quiere decir que los convencionales sean inseguros, porque por suerte también las cadenas de alimentación cada día son mucho más estrictas y más seguras para el ser humano. El uso de variedades autóctonas y razas locales va a generar una mayor biodiversidad y se va a permitir que se conserven recursos fitogenéticos o recursos genéticos que muchas veces están desapareciendo. Creo que la cifra habla de que 7 cultivos producen el 95% de nuestra alimentación. Creo que era algo así. Y especies vegetales que se cultiven, imaginaros las que puede haber, las de millones que puede haber de especies. Y solo con 7 consume el 95% de nuestra alimentación. En ecológico se tiende a diversificar, a que haya otras variedades, otras especies, a utilizar variedades locales o variedades que sean más resistentes a las condiciones climáticas y a las condiciones de la zona para poder producirlas sin insumos. Otro de los principios de la agricultura ecológica es que hay que aplicar rotaciones de cultivos y abonos verdes, pues esto nos va a generar mayor biodiversidad, son especies que también vamos a estar cultivando, un menor consumo directo e indirecto de combustible, no vamos a utilizar maquinaria para incorporar ese combustible, e indirecto porque muchos de los abonos minerales se producen también con el uso de combustible. Beneficios generados por la nutrición orgánica, lo hemos dicho en la primera diapositiva de beneficios. Otro de los principios es utilizar cubiertas vegetales, setos y agroforestación. Este principio, por lo que nos va a dar también va a ser una mayor diversidad. Vamos a tener especies que no se usarán agronómicas o para alimentación, pero sí que van a generar biodiversidad, van a reducir la erosión, el poner setos, el poner barreras. Es una de las prácticas que hay líneas de ayudas para la lucha contra la erosión que ya obligan a establecer estos setos o estas barreras para impedir que la escorrentía del agua arrastre el suelo. Aumenta el secuestro de CO2, cuanto más superficie vegetal tengamos, evidentemente mayor absorción, mayor secuestro de CO2 habrá. Conservación y mejora del paisaje y conservación de recursos genéticos. Mejora del paisaje, sobre todo en la zona del noroeste, que eran parcelas con muchos setos, parcelas muy bien definidas. Han llegado a hacer agricultura extensiva y prácticamente lo han convertido en el campo de Cartagena, en una llanura donde han eliminado pedrizas que se utilizaban, donde se han quitado setos, todo tipo de barreras, simplemente por hacer un espacio lo más grande posible para poder industrializar y mecanizar al máximo y no tener problemas. El mínimo laboreo o no laboreo, pues va a reducir la erosión y disminuye la emisión de CO2 por el uso de maquinaria. El autoabastecimiento de insumos y recursos. Aquí en nuestra región es muy difícil que se autoabastezcan todas las explotaciones de forma ecológica, puesto que en agricultura hemos visto que somos líderes, en ganadería somos los más atrasados. O sea, en Murcia solamente tenemos 2 granjas ecológicas de cabras, una tendrá unas 1.200 cabras y la otra unas 700. Estamos hablando de tener unas 2.000 cabras, redondeando unas 2.000 cabras ecológicas solamente en ganadería. Evidentemente, esas 2 granjas sí que pueden autoabastecerse. El resto de explotaciones tienen que abastecerse de explotaciones convencionales, puesto que la norma sí permite que se pueda emplear estiércoles o materia orgánica proveniente de explotaciones convencionales, siempre que sean no intensivas. Bueno, pues con estos autoabastecimientos cerraríamos ciclos de nutrientes y energía, mejorar el balance energético, mayor uso de fuentes de energía renovables, menor generación de residuos y disminuye la emisión de gases de efecto invernadero. Y hay otros beneficios, esta es la última diapositiva de beneficios, pues protección de zonas especialmente vulnerables, como son las zonas sensibles a nitratos. Evidentemente, si no se aplican nitratos o se disminuye mucho la aplicación de abonos nitrogenados. Por ejemplo, en agricultura ecológica está limitado el uso de nitrógeno con abonos de origen animal a 170 kilos de nitrógeno por hectárea y año. Entonces ya partimos en esas zonas sensibles a nitratos, pues va a haber una
menor contaminación, en zonas de reinatura, en zonas de especial protección para las aves. Bueno, pues en estos espacios la agricultura ecológica puede jugar un papel muy importante. Especial atención a la emisión y reciclado de residuos, utilización de materiales reciclables, en la medida de lo posible siempre se utiliza todo reciclable. El consumidor de productos ecológicos demanda que los envases sean reciclables, no quieren productos que no se puedan reciclar, y la gran mayoría hoy día ya utilizan el reutilizable, utilizan la caja tipo ISCO. Ya hay varias marcas, vale, perfecto, varias marcas que lo que hacen es distribuir las cajas y vuelven a la industria y están recirculando esas cajas siempre. Ahorro energético y papel importante en la comercialización en circuitos cortos o venta directa. Esto se da más en otras regiones. Aquí en Murcia ya está empezando a funcionar algunos canales cortos. Hay muchas asociaciones, 7 asociaciones de consumidores ya de productos ecológicos en la región. Y bueno, pues esto nos da. En esta tabla ya es lo último que voy a poner. Resumo el potencial que tiene la agricultura ecológica, o los principios que hemos visto, en la reducción de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, hay dos factores que tienen un potencial muy alto en la reducción de dióxido de carbono, como es el utilizar la cubierta permanente de suelo. Lo que va a generar es que haya un mayor secuestro de CO2, y durante todo el año va a haber secuestro de CO2 en esas parcelas, mientras que en una parcela que termine el ciclo de cultivo en el mes de mayo, por ejemplo, y hasta octubre no la vuelvan a sembrar, se suele mantener el suelo desnudo. O sea, evidentemente ahí no tenemos secuestro de carbono por las plantas. Y otro que es el consumo de productos locales, en los cambios de conducta del consumidor. Esto es un potencial, pero hay que decir que el 90% de la producción ecológica de Murcia se exporta. Aquí en Murcia o en España solamente se consume el 10%. Entonces, bueno, pues estimular el consumo local va a reducir mucho la emisión de CO2 derivada del transporte, pero por desgracia nuestra agricultura ecológica hoy día, esto es un potencial, pero no lo estamos llevando a cabo. Después hay otros factores que tienen un valor alto, que son los que están marcados en amarillo. Pues, por ejemplo, la diversificación de las rotaciones de cultivo van a aumentar el secuestro de CO2, la restauración de la productividad en suelos degradados también va a aumentar el secuestro de CO2, o la agroforestación. El reciclaje de residuos urbanos y compost, también vamos a utilizar menos abonos minerales, con lo cual va a haber menos emisiones de CO2. Y después en metano, por ejemplo, pues va a tener el uso del biogás, de los purines, de utilizar los purines que se han utilizado para biogás en la producción ecológica, pues va a reducir las emisiones de metano. La cría y manutención de especies longevas también va a disminuir las emisiones de metano. Y bueno, y después hay otros factores que también tienen un efecto positivo, aunque a un nivel bajo, que también los pongo en la gráfica, y como de tiempo vamos muy justo en la presentación y la vais a tener, lo podéis ver después. O si tenéis alguna duda, pues comentamos algunos de los puntos que hay concretos. Ya con esto. Muy bien. Muchísimas gracias. Si tenéis alguna pregunta. Yo tengo dos preguntas. Una era saber, dentro de la agricultura ecológica, cómo están vistas las especies transgénicas. Y la otra es que yo soy estudiante de primer año de agrónomo y me parece muy curioso el no haber tenido conocimiento ninguno sobre esta charla. Eso ya está más orientado la pregunta hacia la urbanización, que incluso ha llegado a poner un profesor mío de la Universidad de Cartagena, y yo no tenía absolutamente ni idea. Entonces era pedir que se divulgase más este tipo de charlas, porque es desconocido. No es por ánimo de no hacerlo, es que, en fin, que llegamos hasta donde llegamos, y
Y bueno, en cualquier caso, esta es la primera del ciclo que esperamos repetir 2 años y desde luego mejoraremos mucho más nuestra base de datos. Piensa que hace 1 mes y medio ni existíamos como Sebastián Portillo. Bueno, Haremos un serio esfuerzo porque es que ha sido todo, se ha venido todo un poco arriba porque nuestra idea era simplemente hacer la marcha por el clima. Pero en esto que vimos que había la oportunidad de hacer algunas charlas, la Universidad de Murcia se animó y nos venimos arriba y ciertamente que con seguridad absoluta que en muchos sitios Yo creo que es importante porque esto estaría lleno, creo yo, si hubiera gente que se... no ha sido por falta, ha sido por falta de tiempo y porque bueno, que cuando uno hace por primera vez una cosa, cuando ha acabado dices, hemos hecho mal esto, pero esperamos que tenemos la firme intención de ir más allá y desde luego tenemos buena nota de que ha habido muchas lagunas de comunicación y de lo que era lleno. Aceptamos la crítica con muy buen trabajo. Respondida en la segunda, respondo yo a la primera. En agricultura ecológica están prohibidos el uso de transgénicos. O sea, no se pueden utilizar cultivos transgénicos, no se pueden utilizar ingredientes transgénicos y solamente estarían permitidos cuando van en una vacuna que se tiene que utilizar en un animal. Es el único caso que se podría utilizar. Sí, pero la pregunta era que si los transgénicos, no por supuesto los de agricultura ecológica, sino otros transgénicos en Murcia, ¿dónde están y qué repercusión tienen? No, en Murcia, a ver, cultivos transgénicos que están autorizados en España son solamente maíz y soja. Bueno, maíz, y en Murcia no se cultiva maíz. Creo que en el año 2014 se cultivaron 2 hectáreas de maíz transgénico solamente. O sea, y en ecológico no hay, con lo cual no hay una hibridación tampoco. O sea, maíz ecológico había 1 hectárea solamente en Murcia, no es un problema. Sí que en otras regiones donde hay un cultivo de maíz importante, como es Aragón, o es Cataluña, o es incluso en Castilla-La Mancha han tenido problemas. Los cultivos transgénicos han contaminado los campos de maíz ecológico. El maíz ecológico no se ha podido vender como tal, puesto que estaba contaminado. Los agricultores han tenido unas pérdidas y lo que está disminuyendo drásticamente es la superficie cultivada de maíz ecológico por este efecto. No se podría... Ay, perdón. Es que era un poco ahondando en eso, porque yo también lo iba a preguntar. Sí. Los políticos no pueden poner freno a ese disparate de decir, pues el transgénico tiene que estar pues, como en una cárcel, si lo quieren ahí. Pero... Eso lo hemos pedido muchas veces. Claro. De hecho, la normativa obliga a que se hagan públicos dónde está cultivado el maíz transgénico. Nadie lo hace público. Con las herramientas que tenemos hoy día sería muy fácil y alguna respuesta de un político del ministerio ha sido: ¿sí que queréis que os diga dónde están los campos transgénicos para que vayáis y los queméis? Sí, justo, ¿vale? El señor no abrió la puerta. No, que a mí me ha venido a la mente también de los transgénicos porque cuando ha mencionado que en la agricultura ecológica se permitía el uso de la biotecnología, yo sabía que los transgénicos no, claro. Pero eso, lo de la biotecnología, nos ha puesto a todos así. No, pero es que he dicho lucha biotecnológica, que no biotecnología. Entonces la lucha biotecnológica es la utilización de microorganismos, por ejemplo, como el Bacillus thuringiensis o algunos nematodos y algunas que se utilizan para el control, al igual que el uso de otros insectos que son... Entonces eso es la lucha biotecnológica, Claro, no tiene sí, nada que ver con claro. biotecnología, a veces se confunde, a mí es un término que tampoco me gusta utilizar. Es importante aclararlo porque Sí. si no, lo primero que piensa en los Sí. transgénicos. Yo quería preguntar si desde el Consejo Regulador planteáis, como consumidor yo primero, realmente una distinción entre productos que vienen de fincas agroecológicas y productos de fincas más intensivas, que son ecológicas, pero claro, cultivan 200 hectáreas de brócoli, por ejemplo. No es lo mismo que un pequeño agricultor que tiene sus huertos, con setos vivos, tendría que ser muy diferente. Es un debate que tenemos abierto, que no solamente nosotros, de hecho el miércoles pasado tuvimos una reunión de consejo a nivel nacional y este fue uno de los puntos que se quiere intentar potenciar y establecer alguna marca adicional para defender este tipo de producción y los productos de cercanía, porque al final un producto que viene de fuera y que se etiqueta y lo elabora una empresa de Murcia o lo distribuye una empresa de Murcia, al final lleva el sello de Murcia y a lo mejor el origen pues es alemán o es Costa Rica.
pero algo estamos debatiendo y estamos intentando hacer alguna normativa o una marca para poder diferenciar los productos de consumo local. ¿No hay más preguntas? Yo no sé si esto tiene algo que ver o no, pero ¿me podéis hablar algo de la permacultura o no tiene nada que ver? Porque es que permacultura. Permacultura, mira, no conozco, sé que yo creo que Antonio, a lo mejor, ¿vosotros hacéis algo de permacultura? No, la verdad que no hacemos nada. Lo que ocurre es que tengo que ponerme malo de la película porque tenemos una ponencia, llevamos un poquito de retraso como suele ser habitual y sobre todo que a las 9 nos dicen que nos tenemos que ir de aquí y yo creo que a las 9 seguro que vosotros tenéis también otras cosas que hacer, ¿no? Entonces una pregunta que sí es muy concreta. No, simplemente había oído hablar de ella, tenía un amigo que estaba interesado, me estuvo explicando algunos mecanismos de cómo funcionaba y era posible. Es algo que va un poco más allá, es una agricultura prácticamente para autoconsumo, permacultura no pensamos en producir. Pero no solamente agricultura, iba también sobre producción de todo. Fauna piscícola. Sí, tener tu gallina en tu explotación. Sí. O sea, ese sería el ciclo más cerrado de todos los que hay. Igual que la agricultura biodinámica, la agricultura ecológica es lo que está regulado legalmente, que tiene una normativa europea que lo contempla, y después hay muchos sistemas de producción, agricultura biodinámica, permacultura, otras normas que tienen diferentes asociaciones a nivel europeo, pero esas ya cada uno tiene sus normas. Sí. Entonces, permacultura sí sé que hay muchísima bibliografía. Buscando en internet puedes encontrar muchísimo y aquí en Murcia hay una asociación de permacultura también que sé que tiene una cuenta en una lista de correo en Google y por ahí van intercambiando experiencias. Pues muchas gracias, Pedro. Muy rápido, muy breve, como venimos exigiendo y para volvernos a obtener una idea clara de que tenemos una región líder en producción ecológica. Desde luego esto estaría muy bien que pudiéramos acoplar de algún modo con lo que ha comentado María José, lo que es la captura y el almacenamiento de carbono. Creo que además que podría ser un incentivo adicional para esas pequeñas producciones ecológicas que a veces no tienen esa gran economía de escala, que por ejemplo comentaba Javier, ¿no? Esa ventaja en muchos términos de lo que sería la producción agroecológica, que va más allá de lo que es meramente agricultura ecológica. Y bueno, y desde luego escuchamos muy bien esa crítica de que tenemos que mejorar la difusión y desde luego nos encantaría haber podido llegar a más sitios de los que hemos tenido. Gracias. Gracias.